Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 12 de la materia de Pentateuco. Vamos ahora a culminar prácticamente el estudio que tenemos sobre el libro de Números. Vamos a ver los capítulos 26 al 36. Dice acá en su material, la generación que había sido contada en el primer censo ya había muerto, con excepción de Moisés, ¿verdad? Que era pues el que estaba al frente de todo, ¿verdad? Y los dos espías que dieron su reporte, ¿verdad? Por decirlo así, de una manera muy positiva, ¿verdad? Y esos fueron Josué y Caleb. Acá tenemos el censo de la nueva generación, es decir, de los nacidos en el desierto. Dice, este es el principio de una nueva sección en el libro de Números. Tenemos aquí una nueva generación que se está preparando para entrar en la tierra prometida. Sumamente importante de destacar que aquí todavía estaban preparándose para poder entrar. En el capítulo 26 dice, podemos ver que el número de los israelitas ha descendido debido a la gran mortandad acaecida al pueblo de Israel por su rebelión y el pecado durante la marcha por el desierto. Porque vamos a ver algunas diferencias entre las cantidades que se dieron en el primer capítulo y las cantidades que se dieron por tribu acá en este capítulo. Dice en número 26:7, estas son las familias de los rubenitas y fueron registrados de ellas 43.730. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera esta cantidad era muy diferente a la que se leía en el primer capítulo, en el versículo 21, donde dice que los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Entonces, vemos que hay cierta diferencia, ¿verdad? Hay menos ahora. Dice, los contaron, esto, vea, en números 1, fueron más o menos 40 años los que ellos estuvieron por eso. Cuando se hizo el primer censo, ¿verdad? Ya ahorita en el segundo censo, pues había una disminución de personas. Dice, habían 3.000 personas más que ahora. Podríamos ir repasando la lista y notaremos que hay una reducción similar que se ve en todas las tribus. O sea, esto era en todas. Porque lo que Dios había dicho era que esa generación, ¿verdad? No iba a entrar. Entonces, en el capítulo 26 siempre, en el versículo 51 nos da la cantidad de todo el pueblo, donde dice, estos son los registrados de los hijos de Israel, 601.730. Vea que sí era más de un medio millón de personas. Si lo comparamos con lo que dice el capítulo 1, el versículo 46, donde dice que son 603.550, vamos a ver una pérdida neta de personas de 1.820 habitantes en comparación con ese censo, ¿verdad? Con el primero que habían hecho hacía ya casi 40 años. Dios les había dicho, fructificad y multiplicaos. Cuando Dios les estaba bendiciendo, ellos se multiplicaban. Pero deambular errantes por el desierto revela que vivían fuera de la voluntad de Dios. Ustedes saben que el camino para llegar al lugar donde estaba, pues, eran unos cuantos días nada más, y esos días se convirtieron en años. Dice, así fue como la vieja generación murió en el desierto, así como Dios les había dicho que morirían. Esa generación no podría entrar en la tierra prometida. En número 26, del 64 y el 65 nos dice, entre estos no había ninguno de los registrados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes hicieron el censo de los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque el Señor había dicho, morirán en el desierto, y no quedó ninguno de ellos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Recuerden que ellos quedaron, ¿verdad? Porque ellos tenían fe de que Dios iba a poder darles la victoria para entrar en la tierra prometida. Lo que los demás
no lo creyeron así y eran 10. Esta es ahora la nueva generación. Todos aquellos que formaban parte de la vieja generación, aquellos que eran mayores de 20 años cuando entraron en el desierto, han muerto, con la excepción de Josué y Caleb. Dios no hizo responsables a los que tenían menos de 20 años de la rebelión en Cades Barnea. Los que eran menores de 20 son los que ahora eran el pueblo, ¿verdad? Que ya probablemente tenían entre, no sé, si alguien de 10, pues 40 años después tenía 50, o sea que no eran tampoco como tan jovencitos, ¿verdad? Dice el capítulo 27, habla sobre las leyes de la herencia. Aquí vamos a estar viendo, y quizás probablemente no nos detengamos a leer todo acá porque hay capítulos, ¿verdad?, que tienden bastante a enlistar, por eso se llaman números, ¿se recuerdan? Y de manera que vamos a ir viendo los detalles importantes que nos dice cada capítulo. Dice la sección final del libro de Números es llamada Una nueva generación. Es mucho lo que se escucha hoy en día en cuanto al conflicto existente entre las generaciones. Siempre ha sido difícil que una generación entienda a la otra generación porque cada una hace frente a sus propios problemas específicos. Alguien ha expresado esta situación del desnivel generacional con realismo al decir que cuando uno es joven critica a la vieja generación y al llegar a viejo critica a la nueva generación. Y parece que así es la naturaleza humana. Y yo creo que todos lo hemos vivido, ¿verdad? Algunos en la generación que estamos, pues ahora criticamos a los que vienen detrás de nosotros, así como en algún momento nos criticaron a nosotros, ¿verdad?, por las cosas que nosotros hacíamos. Ahora, las generaciones que se están viviendo, y creo yo que hay bastantes cosas que no podemos tener como en un acuerdo, ¿verdad? Porque la forma en cómo antes, en nuestra época, ¿verdad?, castigaban a las personas, o sea, castigaban a un niño en la escuela, es muy diferente a lo que ahora pueda estar pasando en las escuelas. Entonces, siempre va a haber como esos cambios entre una generación y otra y obviamente pues no en todo se va a poder estar de acuerdo. Y además de eso, pues la crianza de las generaciones es diferente, ¿verdad? Porque en este caso nosotros estamos viviendo en una generación demasiado tecnológica, ¿verdad? Además de eso, ahora tenemos lo que es la inteligencia artificial, cosas que quizás algunas personas no conocen o medio han escuchado o no les interesa. Por ejemplo, yo sí he tratado de verdad de ponerme como un poquito al día en cuanto a eso, porque es muy interesante, de verdad, aprender de la inteligencia artificial. Ahora, vea que eso, en contraste con lo que yo aprendí, no sé, estamos hablando que sí hay mucho, de verdad, un gran avance. Para algunos niños que han nacido ya en esta época va a ser como algo sumamente natural de aquí a 10 años que ellos manejen perfectamente lo que es la inteligencia artificial. Dice acá que a ellos también eso les presentaba un problema antiguamente en el pueblo, ¿verdad? Porque la nueva generación, pues quizás ya habían olvidado algunas cosas, pero es muy probable también que los papás, de alguna manera, acuérdense que la tradición de las historias se impartía de generación en generación a través del habla, a través de contarles qué es lo que Dios había hecho. A la nueva generación se le presenta un nuevo problema del cual Moisés no sabía qué hacer y tuvo que acudir directamente al Señor, porque según las leyes de las otras naciones, las mujeres simplemente no eran tenidas en cuenta. El hecho es que las trataban como a propiedades o como bienes. Se le presenta un problema y es que había un hombre que se llamaba Zelofehad, que él murió. Este hombre tuvo solamente hijas, no había tenido hijos. Entonces, como se menciona acá, antiguamente pues no se heredaba a las hijas, sino que solamente a los hijos. En el capítulo 27 del 1 al 5 dice, se acercaron las hijas de Zelofehad, se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto. Él no estuvo en compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que por su propio pecado murió y no tuvo hijos.
¿Por qué se ha borrado el nombre de nuestro padre de familia? Porque por no haber tenido hijos, danos alguna heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante del Señor. Esto es algo sumamente importante porque ya había una ley, pero Moisés sabía que no podía ser algo tan injusto, o sea, no era algo que las hijas, digamos, tenían que cargar con eso, porque el hecho de ser mujeres, pues no quería indicar que ellas no pudieran obtener algo. Entonces Moisés hace lo mejor que pudo hacer y llevó su causa ante Dios. El Señor le respondió a Moisés en el versículos 6 y 7. Bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y pasarás la heredad de su padre a ellas. Dios siendo justo una vez más. ¿Por qué? Porque él sabía que no era ninguna culpa de ellas haber nacido mujeres. Aquí dice Dios respalda los derechos femeninos. Esta es una de las leyes más extraordinarias que se pueden imaginar. Viviendo en una época, en esa época, ¿verdad?, en que la legislación en esos asuntos es normal, es muy difícil para situarnos en aquellos tiempos, cuando trataban a las mujeres como propiedades o bienes. Basándonos en este caso, Dios se les da un principio de conducta y una ley. Luego vemos acá en el capítulo 27, siguiendo el estudio del versículo 22 al 23, habla sobre la muerte de Moisés y su sucesor. Dios designó a Josué, tenía mucho tiempo de ayudarle como su mano derecha, ahora asumió su responsabilidad. La confirmación de Eleazar fue necesaria para disipar toda duda de que la elección venía de Dios. El Señor dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido con tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de las rencillas en Cadas en el desierto de Sin. ¿Se recuerdan ustedes que ahí habíamos leído pues en la clase anterior que Moisés se molestó, ¿verdad? Pero igual era un ser humano y lo podemos entender, pero eso que dice acá, que no santificó las aguas a los ojos de ellos, o sea, que era como que Moisés hubiera hecho eso por él, no por Dios. Entonces también eso tuvo mucho que ver, ¿verdad?, para que Moisés no pudiera entrar. Moisés dice que golpeó 2 veces esa peña después que Dios le había dicho que le hablara. Moisés se había enfadado no obedeciendo a Dios. Esta peña que ya había sido golpeada una vez muchos años antes en un episodio narrado en Éxodo 17. Esta roca, ¿verdad?, esta peña era una figura de Cristo y Moisés no había protegido el significado de aquella figura cuando desobedeció a Dios. Cristo, a quien señalaba esta roca, fue herido una sola vez por nosotros y en la actualidad provee el agua viva para nosotros. Y como Moisés desobedeció en algo de tanta importancia, pues solo puede mirar la tierra de lejos y no se le permite entrar a ella. Creo que, no sé cuál hubiera sido el sentimiento de Moisés, pero si yo hubiera estado en su lugar, creo yo que sí me hubiera dolido muchísimo no poder entrar, llegar hasta ahí y no poder entrar, nada más verla de lejos. Moisés sabía que tenía que seguir la voluntad de Dios y así lo hizo, pero creo yo que de alguna manera, eso es personal, ¿verdad?, había cierta satisfacción en Moisés al llegar hasta ese punto, aunque quizás quedó guardado en su corazón el hecho de poder entrar a la tierra tal como se lo habían prometido. Tenía que nombrar un sucesor y ya sabemos que tenía que ser alguien que de verdad pudiera cumplir, ¿verdad?, el rol que Moisés tenía. Dice, tenía que ser un hombre controlado por el Espíritu. Y se debe tener claro que la imposición de manos no fue lo que permitió a Josué, ¿verdad?, ser una persona controlada por el Espíritu. El rito en sí, ¿verdad?, el hecho de poner sus manos sobre él, no le dio ningún poder. Lo que sí indicaba ese momento era que había una identificación o la colaboración con alguien para cumplir cierto propósito. Es como si ponerle la mano
hubiera sido, estoy de acuerdo con que sea él el que va a seguir. Eso es más que todo lo que indicaba, que había un propósito para la vida de él. Si nos vamos a los capítulos 28 y 29, se habla un poco acerca de la ley de las ofrendas. Tratan justamente esos dos capítulos de ese tema. Ahora que Israel se estaba preparado para entrar en la tierra prometida, por medio de un censo que pasaba a revista a todos los hombres aptos para la guerra, al haberse nombrado a Josué como comandante, debían tratarse el tema de la vida espiritual del pueblo. Las ofrendas ya habían sido instituidas, pero aquí, para completar el cuadro total, se repasan todos los sacrificios nacionales que deberían de ofrecerse durante todo el año. ¿Por qué? Porque a partir de este momento iba a ser Josué al frente. Probablemente algunos han de haber pensado, quizás ya no vamos a hacer esto, quizás ya no vamos a hacer lo otro, quizás ya no vamos a seguir ciertas reglas, digamos, o leyes que le había dejado, sino que lo que pasaba era que Dios tenía que hacer un repaso de todo lo que en realidad sí les había pedido y que lo iban a seguir y que lo iban a cumplir. Eso lo vemos que acá se presentan detalles sobre esta ofrenda. Dice, podría parecer extraño, especialmente en estos tiempos en los que ya no se ofrecen sacrificios de sangre. Nos preguntamos, dice, si todas estas instrucciones les habrían parecido tediosas a los israelitas. ¿Cuán escrupuloso tenía que ser en cada aspecto de la ofrenda que se presentara a Dios? ¿Por qué tantos detalles? Hay una cosa aquí que es tan maravillosa que no queremos perder de vista. En realidad, lo que se resalta en este pasaje bíblico es el carácter precioso de Cristo. Porque una vez más, ¿se recuerdan ustedes que los sacrificios, verdad, que tenían que quedar como muy remarcados en sus mentes? Porque eso lo iban a trasladar a las otras generaciones. De manera que cuando llegara el momento en el que Jesús iba a ser sacrificado por nosotros, ellos pudieran entenderlo completamente todo lo que estaba pasando. Hay dos lecciones importantes en este capítulo y una es que somos pecadores y la otra que tenemos necesidad de un sacrificio por nosotros, y eso es lo que se le estaba queriendo dar a entender. Si nos vamos al capítulo 30, el capítulo 30 habla de los votos o promesas. Dice, después de la ley que regula las ofrendas, tenemos ahora la ley de los votos. La ley de los votos en el capítulo 30 de Números presenta una referencia especial a los votos que hacían las mujeres. En el capítulo 27 se ve, ¿verdad?, que lo que acabamos de ver, cómo las hijas de aquel hombre pudieron recuperar sus derechos, y en esta ocasión se les da el mismo derecho que a los hombres de reclamar una herencia. Pero en este capítulo 30 aprendemos que las mujeres también tenían deberes y responsabilidades también que cumplir. Habló Moisés, dice, a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel y les dijo, esto es lo que el Señor ha mandado. Cuando alguien haga un voto al Señor o haga un juramento ligando su alma con alguna obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Eso lo vemos en los primeros 2 versículos del capítulo 30. Ahora en día, esta semejanza me pareció sumamente importante a detallar, porque dice, el apóstol Pablo estaba pensando en esto cuando escribió en su carta a los romanos, donde dijo en el capítulo 10, versículos 9 y 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sumamente importante, porque había tomado en cuenta Pablo justo lo que ya se le había dicho en Números 30, del 1 al 2, que no podían quebrantar nada que saliera de su palabra. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que nosotros podemos prometerle a Dios y cumplir con nuestra palabra. Aún cuando pasa un tiempo y no lo hemos hecho, retomar y volver y decirle, Señor, voy a cumplir con lo que te dije. Eso es muy importante. Dice, en el capítulo 31 se habla de la guerra contra Madián. Recordemos que los madianitas se habían unido a los moabitas para contratar a Balaam para que maldijese a Israel.
Y luego aquel sedujo al pueblo para que se implicase en la idolatría y en una vida licenciosa. Después de este episodio, dice, Dios había ordenado a su pueblo lo siguiente. Eso lo vemos en Números 25, 17 y 18. Atacad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron, a vosotros engañándonos con sus ardides en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, hermana de ellos, la cual fue muerta el día de la mortandad, que vino por lo de Baal Peor. Los madianitas eran los que vivían en el desierto, y es interesante notar que es aquí, dice, donde Moisés había llegado cuando huyó de Egipto, ¿verdad? Porque él se fue a la tierra de Madián. Y es un hecho que Moisés se había casado con una madianita. Madián era un enemigo que pudo representar el mundo en algún momento. Y Dios le daba la victoria a los israelitas frente a Madián. Dios le dice, bueno, he llegado el momento y vamos a tener, ¿verdad?, que acabar con todo el pueblo, donde le dice en el versículo 1 del 31, donde dice, ejecuta la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después irás a reunirte con tu pueblo. Entonces Moisés dijo al pueblo, armaos algunos de vosotros para la guerra contra Madián y vayan a ejecutar la venganza del Señor en Madián. Dios estuvo con ellos. Mandaron a 1000 personas por tribu. Se menciona aquí, se detalla quién fue el que iba como representante, ¿verdad?, a esos 1000. Dice que eso lo hicieron por tribu, es decir, que habían 12,000 hombres que iban a la guerra. Veamos, había un gran problema con los israelitas. Dios los había sacado de Egipto en una sola noche. Eso lo tenemos evidenciado en la palabra. Dice, pero pasaron 40 años antes de que Dios sacara a Egipto de su mente. Y aún ahora, después de haber sido engañados por el extremo de llegar a la idolatría, por el consejo de Balaam, que este Balaam le había dado a los madianitas, todavía ellos insisten en traer al campo a las mujeres madianitas. Y este es el problema con la mundanalidad. Ellos les perdonaron la vida a las mujeres y con ellas es que habían tenido problemas. Yo creo que a veces nosotros creemos que somos buenos. Creo yo que eso le pasaba al pueblo de Israel al decir, no podemos matarlos a todos, llamamos a las mujeres. Pero las mujeres eran las que habían hecho que ellos, muchos se desviaran, ¿verdad? Y estuvieran en pecado. Pero tenemos también que tener en cuenta lo que dice acá, que dice de que eso lo que hacía era llevar y contaminar al pueblo de Israel. En este caso, en nuestra época, sería el mundo, ¿verdad?, que nos contamina con todo lo que pueda haber. No es malo que estemos en el mundo. Después de todo, aquí fue donde Dios nos ha colocado. No se trata, dice, de a dónde vamos, ni tampoco de lo que hacemos. Aunque estas cosas son indicativas de lo que hay en nuestro interior. El problema surge si el mundo está dentro de nosotros, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que guardar ahora en día, ¿verdad? El pueblo de Israel intentó de verdad ser bueno, ¿verdad?, pero estaban contaminándose. Luego tenemos el capítulo 32, donde habla de una división de Transjordania y se menciona a 3 tribus sumamente importantes, que es la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Ellos pidieron la zona oriental del Jordán, que era la zona que no debían haber pedido. Y leyendo esto, me hacía ver algo importante, porque Moisés estaba como turbado, ¿verdad?, dice acá, por eso, por esa petición. Entonces, dice que ellos fueron y le dijeron, ¿verdad?, que querían esa región. Fueron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y dijeron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los príncipes de la congregación: la tierra que el Señor hirió delante de la congregación de la tierra de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia a tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Ellos no querían entrar a la tierra prometida, consideraban que ese lugar estaba como súper apropiado para ellos. Pero dice que Moisés
lo consideró eso como una negativa en seguir en pos del Señor. Recordaba, dice, vívidamente el desánimo total del pueblo en aquel día lejano, cuando la gente escuchó el informe de los hombres que habían sido enviados a espiar la tierra. Hacía ya 40 años. Moisés estaba hablando a una nueva generación de personas que eran demasiado jóvenes para recordar aquella trágica experiencia. Eso fue lo que pasó, porque ya las tribus, no estaba la gente que había vivido situaciones difíciles en Egipto. Era otra generación, entonces ellos creían que simplemente con ver el lugar era algo espectacular y que podían vivir ahí. Dice, debemos entender a Moisés, dice, después de haber soportado graves problemas y el desánimo durante aquellos 40 años de vida en el desierto, consideró demasiado arriesgado exponerse a un nuevo fracaso en el intento de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, estas tribus le aseguraron a Moisés que enviarían a sus hombres al otro lado del Jordán para ayudar a las otras tribus en su lucha por la conquista de la tierra. Y Moisés aceptó esta promesa. Les dio chance, ¿verdad? Pero ellos habían prometido que sí les iban a ayudar a luchar, a ganar. Moisés les dirigió una advertencia. En el versículo 23 dice, pero si así no lo hacéis, entonces habréis pecado ante el Señor, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Porque estaban haciendo una promesa de querer apoyar al pueblo, aun cuando ellos vivieran del otro lado, que no iban a conquistar la tierra. La manera en que se interpretan estas palabras es que un pecado cometido se descubrirá. En otras palabras, uno no puede pecar sin ser visto, será descubierto tarde o temprano. Pero esto no es lo que dice en sí este versículo, porque hay muchas personas que pecan sin ser vistas, es decir, que sus pecados nunca son descubiertos por otro, y eso es así. Creo que todos pecamos de maneras diferentes. Hay pecados que son muy vistos, o sea, son muy, que se notan, ¿verdad? Algunos otros no. Algunos otros solo los tenemos en nuestra mente, y que solo nosotros sabemos, Dios y nosotros. Entonces, muy sabias palabras. Resulta de que esas tribus que se quedaron al otro lado hacen una gran referencia acá, este estudio bíblico que estamos teniendo acá. El comentarista nos dice que hubo un incidente bastante revelador acerca de lo que le sucedió a esas tribus. Y más que todo a una de ellas, donde Marcos 5.1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Quiénes eran los Gadarenos? Eran los de la tribu de Gad, que vivían en la parte equivocada del Jordán. Cuando Jesús vino a ellos, les encontró trabajando en el negocio de los cerdos. Y cuando liberó a un hombre poseído por el demonio, los Gadarenos le pidieron a Jesús que se fuese de su país. Realmente habían llegado a una condición triste. Es lo que le sucede al Hijo de Dios cuando, figurativamente hablando, fracasan al no cruzar el río y no entrar en la tierra prometida. Es decir, iban a haber consecuencias. Para la tribu no fue quizás fácil estar del otro lado y no entrar a la tierra prometida, pero pues hubieron consecuencias. Y ese ejemplo de verdad que me impactó mucho, porque quizás yo no lo había tomado como muy en cuenta, pero la desobediencia pues trae consecuencias y muy devastadoras, de verdad. Luego, si nos vamos a los capítulos 33, dice que aquí encontramos el diario de las jornadas del pueblo de Israel. Ahora, donde quiera que fueran, en donde quiera que acamparan, en todo lugar, Dios estaba con ellos. Francamente, ellos no le estaban siguiendo a él. Se rebelaron y se alejaron de él muchas veces, el pueblo, ¿verdad? Eso lo hemos visto a lo largo de todo lo que ya hemos estado estudiando. Pero él nunca les desamparó a ellos, nunca les dejó. Y esta es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Tenemos aquí entonces el diario de las jornadas del pueblo de Israel. Y se iban a dar cuenta que él nunca los iba a dejar y que nunca iban a ser dejados a su suerte, sino que él iba a estar pendiente. Parece de algún momento que lo que le iba a pasar al pueblo, ¿verdad?, que iba a ser gobernado por el pueblo de Israel, parecía que los israelitas iban a ser malos por el hecho de que iban a desalojar a toda esa gente.
Dios los puso a ellos en la tierra y también dicen que ya que los moradores de la tierra eran muy buenos ciudadanos y vecinos, ¿por qué quería el Señor echarles de la tierra? Y por muchos años aquellos que pregonan una teología de carácter liberal y los escépticos han expresado ese punto de vista. ¿Por qué Dios estaba echando a esa gente de esa tierra? En realidad, dice, fue un hecho de misericordia, ya que los cananeos en realidad se estaban destruyendo a sí mismos y Dios se adelantó a su destrucción para proteger a las generaciones venideras. Parecía que era algo extremo, que pudieran atacar a toda la gente que vivía ahí, pero en realidad ellos ya estaban destruyéndose en sí mismos. Y lo que Dios estaba haciendo con eso era liberar a las generaciones venideras, protegerlas. Nosotros no podemos juzgar a Dios, mucho menos criticarle. No es posible darnos cuenta de todo lo que implican ciertas situaciones y sus consecuencias para el desarrollo humano. Una cosa sí sabemos: no tendremos paz en esta tierra hasta que se establezca el reino del príncipe de paz. Pero mientras llega ese tiempo, pues Dios permite que unas generaciones se juzguen a otras. En el capítulo 34 se describen los límites de la tierra prometida. Esto enfatiza el hecho de que la tierra fue dada a la nación de Israel por Dios mismo. Este capítulo dice que es como un informe geográfico y detalla aquí todos los límites de la tierra prometida. Dios expone con claridad que dará una sección particular de esa tierra a cada una de las tribus, pues estaban divididas por eso. Luego, en el capítulo 35, vemos que las ciudades de refugio son dadas a los levitas. Nos enteramos, dice en Números capítulo 3, versículo 13, que los levitas fueron tomados de entre los israelitas en lugar de los primogénitos. Los levitas pues pertenecían al Señor. No les fue dado una sección de la tierra, sino que les fueron dadas ciertas ciudades en las que podrían vivir. Los alrededores de las ciudades eran de las zonas de pastoreo que estaban reservadas a los levitas. Debía haber más o menos 48 ciudades similares a estas para los levitas. De entre las 48 ciudades, 6 de esas ciudades debían ser designadas como ciudades de refugio. Y iban a establecerse 3 ciudades al lado oriental y 3 ciudades al lado occidental. Si un hombre había matado inconscientemente o por accidente a otro, podía huir a la ciudad de refugio. Esto le salvaría de cualquier acción del populacho, es decir, de la gente que estaba ahí, o de la represalia de algún familiar que quisiera vengarse inmediatamente después del crimen. Esto le daba tiempo para que se escuchara más tarde en el juicio cómo había sido la situación y que hubiera imparcialidad. La protección que otorgaba la ciudad de refugio no aplicaba al homicida que premeditadamente había cometido algún crimen. Era para alguien que fue de error, ¿verdad? Se cruzó con alguien, pues y lamentablemente falleció, por decir algo. Entonces esa persona puede ir a la ciudad de refugio. Dice que en el último capítulo 36 se habla la ley de la tierra en cuanto a la herencia. Vemos aquí que los jefes de las familias de José presentaron a Moisés un problema. Si las hijas de Zelofead se casaban con hombres de otras tribus, entonces su herencia pasaría a otra tribu. Volvemos a ellas y quizás era porque eran mujeres, ¿verdad? En ese tiempo pues era bastante complicado eso, pero se encontró una solución y es que ellas no podían quedarse con ninguna otra persona, ¿verdad? Que no fuera de su misma tribu. El libro de Números se concluye el ministerio público, aquí en este libro se concluye el ministerio público de Moisés, y también Números termina con la expectación de entrar pronto en Canaán. De verdad que Números ha sido un libro sumamente impactante, muy bonito, y que pues podemos nosotros tener acá lecciones importantes de vida. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.